en el capítulo 9 y versículo 15. Lo leo una vez y enseguida ustedes. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Ahora todos juntos. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. A ver, otra vez. Hebreos capítulo 9 y versículo 15, lo leemos todos juntos. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Siéntense, por favor, hermanos. En este capítulo 9, que poco a poco va abriendo, descorriendo el velo de secretos que están mucho más allá de la comprensión humana, y en este caso especialmente de los judíos. Fíjense ustedes cómo algunos asuntos que están al alcance de la vista, al alcance de los sentidos, son tan llamativos, son tan impactantes, que impiden ver el fondo, lo que hay más allá. Cuando se le dice a una persona que es muy sabio, muy inteligente, impacta su presencia, su personalidad, y uno ya no puede ver más allá de lo que él está presentando. Pero cuando llega a conocerse, viene un desencanto. Esa es el pan de cada día en el mundo de la política. Los votantes van a depositar un voto porque se dejaron impactar por la personalidad de una persona, por su forma de hablar, por sus propuestas, sus ideas, su filosofía, su carisma. Les impactó y van y votan y pues gana. Y viene la realidad y muchos se empiezan a desencantar, porque la fachada que vemos, que se nos presenta, impide ver el fondo, el trasfondo. El escritor a los Hebreos se está encargando de decirles a los judíos: todo eso que ustedes están viendo. ¿Y qué es lo que veían los judíos? Un templo hermosísimo, sacerdotes bien vestidos, con su atuendo especial, limpiecito, caminando con rectitud, aunque veían al samaritano ahí, no era samaritano el que estaba ahí, ¿verdad? El que estaba caído, veían al caído herido, y pasaban tan rectos que no podían ni voltear a mirarlo. Eso es lo que veían los judíos: sacerdotes bien vestidos, rectos, caminaban derechitos, en toda su apariencia limpiecitos. Veían todos los utensilios del templo relucientes, lo que se podía ver, porque no podían entrar al interior, solo los sacerdotes. Pero lo que alcanzaban a ver desde su palestra hacia el tabernáculo estaba limpiecito, bien pulido, era un esplendor tremendo. Y los sacrificios, los sacerdotes que se asomaban
en lo más alto de la muralla del templo y tocaban sus trompetas de plata para anunciar que comenzaba el día, o que era la hora del sacrificio, o que empezaba una nueva festividad, y todo eso lo veían los judíos, lo esperaban, y eso les impactaba. Pero no alcanzaban a ver, ningún judío alcanzaba a ver lo que había detrás de toda esa apariencia. Y en estos capítulos se nos está descorriendo el velo, se nos está enseñando. Y hay mucho más. Todavía en el capítulo 10 vamos a encontrar secretos que los judíos no podían ver. Por el Espíritu Santo, el escritor a los hebreos recibe estas revelaciones y se los enseña para que no se suelten de la mano de Jesucristo, para que no dejen de creer en Jesucristo como el Salvador, como el que murió en la cruz del Calvario para limpiarlos de sus pecados, y también a nosotros. Pero hay que acordarnos, siempre hay que tener en cuenta que aquellos judíos estaban coqueteando ya otra vez con el judaísmo, estaban coqueteando ahí con el sistema de ofrendas y de holocaustos y días festivos y circuncisión y todo eso. Siempre andaban ahí coqueteando por las ventajas políticas, sociales y mercantiles que esperaban tener, además de no sufrir ciertas persecuciones de los mismos judíos. Y en este capítulo 9, a partir del versículo 15, vean ustedes cómo dice que el Señor Jesucristo es mediador. ¿De qué dice ahí en su Biblia? De un nuevo pacto, un nuevo testamento. Y vean ustedes, para que interviniendo, ¿qué cosa? Muerte. Bueno, vamos a ver por qué. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. O sea, el primer pacto, las leyes que Dios le dio a Moisés, el pacto mosaico, el Antiguo Testamento como lo conocemos, o la ley mosaica, lo que regía en la vida de los judíos, especialmente en las cuestiones de ofrendas y de holocaustos. Los judíos, haciendo un poquito de historia, pecaban, cometían un pecado, cometían adulterio o un fraude o mentían, cualquier pecado. Entonces ellos se sabían este caminito, corrían ya sea por un chivito, por un borreguito, por un becerro o por un toro, de acuerdo a su pecado, de acuerdo a su maldad, era la ofrenda. A veces un par de palopitas era suficiente. Ellos sabían que el pecado pequeño, ofrecían un sacrificio pequeño, llevaban una ofrenda pequeña y con eso ya se sentían puros. Si pecaban un poco más, ¿cómo se dice? Más escandalosamente, entonces llevaban una ofrenda mayor. Ese era su diario vivir. Así eran los judíos. Y los sacerdotes obviamente estaban ahí para servirles. Y ya saben, primero el sacerdote se purifica, ofrece una ofrenda, un holocausto por sí mismo, luego la del pueblo, y esa era la vida del pueblo de Israel. Esa era una situación que por lógica, y yo siempre he pensado así, ¿cómo era posible que la sangre de un toro o de un macho cabrío o de una oveja, así literal, quitara el pecado de una persona? Y siempre he estado pensando en eso, y la verdad es que la respuesta es no. La sangre de una ovejita no puede quitar el pecado de una persona, ni de una familia, ni de un pueblo entero, ni de un sacerdote. No quita el pecado de nadie. Era una manera que Dios, ¿cómo le dicen ahora
los pedagogos, los maestros dicen, era una lección objetiva. O sea, los judíos tenían que aprender una lección muy importante, que por la sangre de un ser inocente ellos podían obtener perdón delante de Dios. Pero la sangre de esa ovejita no cumplía con el cometido, no realizaba esa función, no puede. Pero dentro del símbolo que se vivía, Moisés les enseñó lo que vio en el cielo, el modelo que vio en el cielo, lo que oyó de parte de Dios, y por eso es que el Moisés enseña ese sistema de sacrificios con sangre. Y además, desde el principio mismo de este sistema, la sangre derramada de un cordero era tomada con un hisopo o con una mata, un matorral que había en aquellos lugares, y se rociaba o se pintaba se pintaron las puertas, los dinteles y los postes de las casas. Era un símbolo, era una enseñanza que Moisés les estaba dando. Posteriormente, cuando viene la consagración del tabernáculo, de los altares, del altar del incienso, del altar de los holocaustos, del mar de bronce que estaba en la entrada del tabernáculo, bueno, todos los utensilios, todos, hasta los vasos y las cucharas y las pinzas, todo lo que se utilizaba en el tabernáculo, todo el mobiliario, Moisés lo roció con agua y sangre. Todo. A los sacerdotes también los ungió con esa sangre. Y luego la sangre también era esparcida o salpicada sobre el pueblo, sobre los levitas que estaban ahí. Y ese era un tipo, esa era una forma de decir: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Esa era una manera de decir, la sangre está confirmando un pacto. La sangre de un cordero, de un ser inocente, está confirmando un pacto trascendental que va más allá de lo que estamos viendo aquí al frente. Y entonces, cuando dice para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, yo entiendo y quiero compartirlo con ustedes, que ese primer pacto, como ya lo dije, no acabó con los pecados del pueblo. El pueblo en sí no fue limpio de sus pecados. Ningún pecado fue limpio por la sangre de esos corderos, de esos millones y millones de holocaustos que se ofrecieron antes de Cristo y los que se seguirían ofreciendo después de Cristo. Fue necesario que pasara esto. Miren otra vez, por eso Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, ahora sí habla de la muerte de Jesús, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. El primer pacto dejó regados pecados y pecados y pecados y pecados. Solo la sangre de Jesús pudo limpiarlos. Gloria a Dios. Ahora sí fue en serio. Pero miren ustedes cómo dice, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados, no todos. ¿Por qué no todos? Bueno, porque no todos creyeron. Quiero decir, por decir nombres, David creyó, era un creyente, y esta sangre ahora sí le va a ayudar a que se borren todos sus pecados que cometió, porque él era un creyente. Pero había otros que no eran creyentes,
Había otros que nunca creyeron. No sé, a lo mejor Coré, a lo mejor uno de los reyes más impíos que hubo, Manasés, Oseas. Alguno de ellos se arrepintió al último, ¿verdad? ¿Quién fue el que se arrepintió? Oseas. Manasés. Manasés al último se arrepintió y de todas sus maldades se arrepintió y manifestó delante de Dios su arrepentimiento. Él creyó. Entonces Salomón, al fin de sus días, por la historia, por sus libros, vemos que él se arrepiente y reconoce su maldad y su pecado. Yo no voy a decir quién sí y quién no, pero estoy poniendo ejemplos. Espero que así lo entiendan. Entonces, para ellos, la sangre derramada en la cruz del Calvario ahora sí quita todos sus pecados. Y van a presentarse delante de Dios como usted y como yo, si creemos en Jesucristo. Entonces vemos este primer punto que los judíos no sabían. Pero el escritor a los hebreos, que es, por cierto, un fiel lector de la Torá y de todo lo que es los profetas y los escritos, él conoce muy bien el sistema levítico de ofrendas y sacrificios. Vemos nada más el libro, la carta a los hebreos, y vemos con qué facilidad maneja todos esos términos, todos esos conceptos que solamente los levitas y especialmente los sacerdotes conocían, porque era toda una vida de estudio. Y él se ve que lo conoce todo. Pudo haber sido un levita el que escribió esta carta a los hebreos. Pero en fin, no vamos a especular, no vamos a seguir especulando. Lo que tenemos que decir es eso, que les está diciendo lo que él, por su lectura de la Torá, por su lectura de los profetas y de los escritos, que para nosotros es el Antiguo Testamento, y por la revelación del Espíritu Santo que Jesús dijo los va a llevar, les va a revelar todas las cosas y los va a guiar en la verdad. Era un hombre convertido a Cristo y conoce ahora cuál es el alcance de la sangre de Jesús. Entonces, seguimos leyendo y viene algo muy importante, una parte legal que también es necesario que los judíos conozcan y que nosotros tenemos que conocer. Miren, porque donde hay testamento, o sea, pacto, es lo mismo, testamento y pacto, es necesario que intervenga, ¿qué cosa? Muerte. ¿Muerte de quién? Del que está ofreciendo el testamento, la herencia. Cuando platiqué con el abogado sobre estos asuntos, sobre herencias, y me habló de los testamentos famosos, dice, a mí me lo dijo así: usted va ante el notario público, hace su testamento y le dice, le dejo toda mi riqueza, suponiendo que tenga, ¿verdad? Todo se lo dejo a mis hijos. Bueno, ok, así me lo dijo. Pero usted está vivo. Ningún hijo puede accesar a esa riqueza, aunque son herederos y hay un testamento. Así es que sépanlo. Si ustedes son hijos y saben que el testamento está a favor de ustedes, nada les pertenece todavía. Y si son papás y ya heredaron, sepan esto también: mientras el dueño o el testador sigue vivo, él puede fácil ir al banco, sacar dinero y gastárselo como quiera, gastárselo todo, o él puede vender su casa, sus propiedades. Y no estoy dando ideas, no estoy dando ideas, solo estoy diciendo, puede hacer todo porque él es el dueño absoluto de toda esa riqueza. Pero ya hay un testamento, sí, pues es un papel sin validez. ¿Se va entendiendo esto? Lo relacionan. Relaciónenlo con la Escritura. Bueno, primero aplíquenlo a su vida personal, ¿verdad?
No, el testamento solo es un papel sin cumplimiento. ¿Hasta cuándo? Me dijo el abogado, hasta que usted se muera. Y yo dije, bueno, entonces mis riquezas siguen siendo mías. Las voy a seguir disfrutando, aunque ya hice testamento. No se crean, no tengo nada. Pero ¿cuánta gente hay que desconoce esta parte legal de los testamentos? Y en el caso de la Biblia es exactamente lo mismo. Donde hay testamento es necesario que intervenga, ¿qué cosa? Muerte del testador. Y Dios no muere. Dios no muere. Lamento mucho que muchísima gente hoy en día mal informada le reclama a Dios sus riquezas. Dame las riquezas que me prometiste. No, las riquezas siguen siendo de Dios. Él es el dueño absoluto de todo. Aleluya. Él sigue siendo absoluto dueño de todo lo que se ve, de todo lo que no se ve, de todo el universo, del infinito y más allá. Dios sigue siendo el dueño de mi vida. Dios sigue siendo el dueño de mis posesiones. Dios sigue siendo el dueño absoluto de todo. Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y yo quiero decirles esta mañana, Él seguirá siendo dueño por siempre y para siempre. Aunque le da una herencia al pueblo de Israel, sí, y a nosotros también nos llena de promesas, sí, pero es necesario que el testador muera. Pero Dios no muere. ¿Cómo se resolvió ese problema? Bueno, Jesucristo fue a la cruz. Jesucristo murió, derramó su sangre. Y la muerte de Jesucristo ya va cumpliendo dos funciones. La sangre del Cordero perfecto, que quita todo pecado, incluyendo el pecado de lo que quedó endeudado del testamento anterior, del testamento primero, ¿verdad? Todo eso Jesucristo lo pagó con su sangre. Y la segunda cosa que estamos viendo es que con su muerte, porque Jesucristo es Dios, con su muerte Él nos está asegurando una herencia. La herencia del pueblo hebreo, que es exclusiva del pueblo hebreo, y todas las promesas que para nosotros Él nos dice en su palabra. Ahora sí podemos decir con toda seguridad, pero las promesas que Él nos da, no lo que nosotros querramos. Ninguno tiene la facultad, el derecho de exigirle a Dios lo que se le ocurra. ¿Por qué? Pues solamente lo que Dios promete, solo lo que Dios promete. Salud, fortaleza en tiempos de prueba, de enfermedad, sanidad, sí, milagros, sí, pero no toda la vida, no siempre, cuando Él quiere, es su voluntad, porque Él es soberano. Pero todo está garantizado por la muerte de Jesús. Cuando Jesús muere, entonces el testamento es realidad. ¿Tenemos vida eterna? Claro que tenemos vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque Jesús murió por nosotros. Dios lo prometió, Jesús murió y con eso garantiza que tenemos vida eterna. ¿Ya disfrutamos ahorita la vida eterna? Sí, pero no. En la Biblia vamos a encontrar algunos de estos puntos que suelen verse como contradictorios. Sí, pero todavía no. Sí tenemos vida eterna, pero todavía estamos aquí en este cuerpo terrenal, en este tabernáculo humano, material, que se va desgastando poco a poco y que cada día que pasa pues estamos más débiles. Cada día que pasa nos vemos al espejo y nos desconocemos más.
Es cierto, eso es cierto. Los jovencitos, los niños se ven al espejo y dicen, caramba, cada vez estoy más guapo, ¿verdad? Las niñas se ven al espejo y dicen, oh, cada vez estoy más hermosa. Felicidades. Pero los que ya pasamos de los 25, cuando vamos al espejo, decimos, ah, caray, ¿y ese quién es? ¿Y ese quién es? Ese tipo que está ahí, ¿quién es? Bueno, nos acercamos a esa meta final, pero tenemos vida eterna. Por eso podemos decir confiadamente, si me muero hoy, no tengo temor, porque me voy con Cristo. Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos de ustedes lo creen? No le tenemos miedo a la muerte, no la andamos buscando. Alguien dijo por ahí un día, yo no creo en los cristianos, porque si los cristianos de veras creyeran lo que dicen, no se estarían asustando de la muerte y no estarían yendo al hospital cada vez que están enfermos y no estarían pidiendo que todo el mundo ore cuando se sientan enfermos, porque pues eso los acerca a su meta, al cielo. Es contradictorio, eso sí es contradictorio, y eso hay que entenderlo. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estamos conformes. Si nos llega la muerte, gloria a Dios, recibámosla con gozo. Pero la Biblia dice, o más bien por la palabra de Dios aprendemos que debemos estar luchando, que debemos estar atendiendo nuestra salud. El apóstol Pablo estaba enfermo y era atacado por un emisario de Satanás y se sentía mal y clamaba a Dios. La Biblia dice que 3 veces le pidió a Dios. No, dice que 3 veces Dios le dijo, bástate mi gracia. Bueno, porque debemos estar conformes con lo que tenemos. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Está bien. Entonces, mientras estemos en este cuerpo, hay que atender nuestro cuerpo. Eso no tiene nada de malo. Mis hermanos, lo que nos enseña este pasaje, vámonos hasta el versículo 20. Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. 21. Y además de esto, roció con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Lo que hizo Moisés tipifica algo más. Véanlo bien. Y aquí hay 2 cosas que quiero mencionar. Número 1, todo lo que el hombre toca es contaminado. Todo lo que nosotros tocamos se echa a perder, se contamina. Quisiera poner un ejemplo que para muchos es familiar, para otros no tanto. Quizá para los que ya son de mi edad o por ahí vamos. ¿Se acuerdan ustedes del río Atoyac cuando estaba limpio, cuando se podía ir a nadar? Nadie se acuerda de eso. Pues se los quiero platicar. Yo era muy chiquito y ahí había bautizos en el río Atoyac. En serio. ¿Por qué ahora en el río Atoyac nadie quiere pero ni acercarse a verlo? Y todos le hacen así, ay, fuchi. Y en las tardes es insoportable el olor que emana de ahí. Yo digo olor para no ofender con otra palabra, ¿verdad? Pero ¿qué cambió al río Atoyac? Nosotros los humanos, no los que viven ahí cerca, no, nosotros hemos echado a perder todo lo que tocamos. Los utensilios del templo rociados con la sangre también para ser santificados. ¿Cómo dice lo que leímos? Es la sangre del pacto que Dios ha mandado
y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Por qué? Porque estaba contaminado. El hombre al pisar, lo que nos está enseñando la palabra de Dios, que los sacerdotes, seres humanos, pecadores, que tenían que ofrecer sacrificio por sí mismos para poder acercarse al trono, para poder acercarse al holocausto de los sacrificios y ofrecer sacrificio por el pueblo. Ellos también habían contaminado el mobiliario del templo y había que ser purificado con sangre. Así es que la sangre de Jesucristo constituye el remedio para todos los males de la humanidad. Hermanos, no esperemos que las cosas cambien solamente por un partido político. No esperemos que las cosas cambien por un líder humano, por un hombre inteligente o carismático. Es decir, van a cambiar muchas cosas. De eso hablaremos en otro momento, pero les adelanto algo. Por un hombre carismático que va a traer solución para todos los problemas de este mundo, va a traer respuesta para los grandes problemas económicos de este mundo. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Pero yo no lo voy a ver, no lo quiero ver, y con la ayuda de Dios y por la gracia de Dios no lo veré nunca, al menos desde la tierra. Aleluya. El anticristo va a traer respuestas, soluciones. Falso todo, pero es lo que está esperando el hombre. Nosotros no esperamos que haya respuestas, que haya soluciones, que haya mejoras. Si alguien se da cuenta que el mundo está de cabeza y cada vez está peor, yo le quiero decir, espere un poquito, se va a empeorar, se va a empeorar. Partido político que llegue al poder, no importa, de derecha, de izquierda, no importa, todos van a empeorar. Son humanos como usted y como yo, y nosotros mismos vamos a empeorar las cosas. Qué terrible, porque el hombre no puede producir nada bueno, nada excelente, nada puro. El hombre es malo, perverso. Sin la sangre de Jesús, el hombre está perdido irremisiblemente. Por eso qué bueno que estamos bajo la sangre. ¿Quién está bajo la sangre de Jesús? Aleluya. Entonces usted, cada que haga algo, hágalo en el nombre del Señor. Hágalo en el nombre del Señor. Hágalo en el nombre del Señor. Me encantan estos hermanos que testifican y dicen, en el nombre del Señor voy a mejorar, con la ayuda de Dios voy a mejorar. En el nombre del Señor puse un negocio, Él me abrió esa puerta. Todo lo que haces prosperará, todo lo que haces prosperará, como en el Salmo capítulo 1. Si estás caminando en Cristo, todo lo que haces prosperará. Aleluya. Pero si no, olvídense de eso. El otro asunto al cual me quiero referir aquí, cuando dice la Escritura, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué necesario es para todos nosotros? La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. No podemos caminar, no podemos avanzar si no estamos bajo la sangre de Jesús. Ahora, esto que necesito decirles, mis hermanos, no es, perdón, no es algo literal que amarres un listoncito rojo o unas gotitas de sangre. No es algo así literal. Ya esos símbolos que eran literales ya quedaron atrás. Hoy es la fe en Jesucristo. Esa es la solución de todo, genuina, radical y única. La sangre de Jesús
quita toda la contaminación que nosotros hemos producido y que en nosotros se va gestando desde el nacimiento hasta el día que nos encontramos con Jesucristo. Es tiempo de darle la honra y la gloria al Señor. Yo quiero que esta mañana usted ahí en su lugar incline su rostro, porque le quiero hacer una pregunta. Rostros inclinados, por favor. Rostros inclinados. ¿Está Jesús viviendo en mi corazón? Así hagas esa pregunta. Reflexionemos. ¿La sangre de Jesús me ha quitado todo pecado? ¿O yo, como muchos otros, he hecho esfuerzos humanos? Si alguien está haciendo un esfuerzo por librarse de un pecado, por librarse de un hábito, si alguien está haciendo un esfuerzo por subir su calidad moral, esta mañana pregúntese si está bajo la sangre, si la sangre de Jesús ha limpiado su corazón. Y si alguien, última pregunta, si alguien se siente sucio, si alguien se siente incómodo ante la majestad de Dios por el pecado, por una conciencia que lo está acusando, lo está señalando, si alguien se siente así, acude a la sangre de Jesús. Acude a la sangre de Jesús. Martín Lutero era un hombre, un fraile dominico, que se latigaba, hacía penitencias, porque su pecado, él sentía que no podía limpiarlo, no podía abandonarlo, no era libre de su pecado, de su maldad. Y su mentor un día lo descubrió dándose latigazos y regañándose a sí mismo porque era pecador. Le dio muchos consejos y él dijo: todo lo he hecho, he confesado, he hecho penitencia, he ido a tal lado, he comprado esto, he quemado aquello, he comprado tal o cual imagen, he rezado a tal o cual santo. Y el mentor le dijo: creo que lo has hecho todo, pero ¿y si acudes a la sangre de Cristo? Mi hermano, mi hermana, tal vez eso le falta a usted. Si hay alguien que tiene su conciencia bien pesada, que le fatiga, la sangre de Jesús tiene poder, es efectiva, es poderosa, es única, no hay otro remedio. Solo la sangre de Jesús. Te amo, Dios, te amo. Mis maldades, mis pecados, mis culpas, todo en mí es podredumbre. El hombre es una llaga podrida, pero la sangre de Jesús quita toda maldad, quita todo pecado. Yo te ruego, Señor, que por la muerte necesaria de Jesús, porque sin su sangre no hubiéramos sido redimidos. Veríamos una religión como los judíos, veríamos templos hermosos y cómodos, veríamos liturgia bonita, agradable, pero no veríamos el fondo
no veríamos más allá. Señor, soy pecador. ¿Cuántos de ustedes están reconociendo en este momento? Soy pecador, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, Señor. Aleluya, aleluya. Señor, reconozco o reconocemos nuestra necesidad, y la sangre de Jesús es la respuesta. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados.